Entonces, si quieres, pon a grabar Buenas eso. tardes a todos. Hoy jueves, julio 28 del 2016. Vamos a hacer la práctica número 3 de catalogación, que estamos en el proceso de cero errores en los puntos de acceso de materia. Y hoy la agenda es lo que está en pantalla, revisar el reporte de la semana anterior. Vamos a hacer la catalogación de un trabajo de grado desde cero, como para que vean un ejercicio completo. Y finalizamos con unas preguntas. Vamos entonces a iniciar y Sandra Hernández de la C de Bogotá es que nos está acompañando y es la líder de todo este proceso de catalogación y bueno, entonces te doy la palabra. Bueno, pues igual buenas tardes a todos, como siempre, tan queridos, tan juiciosos, estando ahí con nosotros. Sobre todo eso me da la satisfacción de saber que estamos todos queriendo lo mismo, que es que mejoremos, ¿no? Que de verdad ese nombre que tan bonito que le pusimos de cero errores, seguimiento cero errores, lo vayamos a lograr en algún momento. Entonces, pues no, si quieres, Dieguito, empezamos a revisar entonces el reporte de la semana pasada. El que tenemos ahí en el, en la El de, página. el de esta que estamos hoy publicando, ¿cierto? Pues igual O- ese yo no lo terminé, yo no sé si lo hacemos porque es que ese yo no lo terminé de revisar Es el anterior. Ah, no, completo. Si quieres revisemos el anterior, sí, más bien. bueno, ya lo voy preparando y Listo, por favor. Entonces, bueno, he visto cosas como un poco repetitivas en algunas sedes y es que, por ejemplo, nos está faltando la, la subdivisión de forma, o sea, la subdivisión V de tesis y disertaciones académicas en todos los ingresos de las tesis. Esa subdivisión se debe tener en cuenta en todos los encabezamientos de materia. Entonces, he visto, por ejemplo, que está faltando un poco esa subdivisión, que es en sí lo que nos dice, pues que viendo nada más los encabezamientos, eso ya nos dice que que pertenece a una tesis. Entonces, tenemos pues que ponernos más en onda y sobre todo donde estamos, si quieres, para tener el resumen, Dieguito. listo. Entonces, yo me imagino que ya se han dado cuenta haciendo la revisión de los reportes que ya no solamente estamos viendo el uso de la etiqueta 650, sino que nos hemos ido un poquitico también más allá, dándole forma como un poco al control de calidad en los registros. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando digo que mal uso en los encabezamientos o ahí más abajo me dice lo que les acabo de decir, falta la subdivisión o mal va el uso en las subdivisiones o que de pronto no se están usando del todo bien las etiquetas. Entonces eso es como un poco más allá la revisión que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago ahora? Entonces, no solamente miro, me paro en el detalle y miro si sí estamos usando Armarco o no, que eso es como lo más fácil que uno ve, pues que tiene a simple vista, sino que normalmente reviso, pues no tengo como tiempo de revisarlos todos, pero sí trato como de echarle una mirada como a dos o tres registros de cada una de las sedes. Entonces, por eso sabemos que hay otro tipo pues de errores en los registros. Entonces, sí me gustaría, pues sobre todo en las sedes y a las personas que están catalogando, les volvemos a hacer la invitación de hacer uso completo del manual. ¿M? Es muy importante, miren que por ejemplo esta mañana hacíamos
el ejercicio con Clarita de Popayán, no de Popayán, no del Espinal, perdón. Entonces, como que me doy cuenta a medida que voy hablando con las personas que aún hay muchas personas que no usan el manual y sobre todo pues sabiendo que ya son como cosas repetitivas, entonces la idea sería de nuevo de verdad invitarlos a que el manual sea como lo primero que abrimos, así como abrimos el Aleph en catalogación, que abramos también la página nuestra donde está el manual de catalogación, pues como para que podamos hacer el seguimiento ahí completo y no nos vaya a faltar nada, no nos equivoquemos en nada y sobre todo para que se vuelva un hábito y un buen hábito para seguir. Entonces, yo sé, por ejemplo, bueno, la idea es que los cambios totales en el manual los he hecho en el material libro, que son los cambios hasta las 6:50, todos los cambios los he hecho ahí. Pero entonces, pues obviamente yo tengo que empezar a abordar los otros tipos de material. No he tenido tiempo, la verdad, pues de sentarme solamente a hacer eso, pero sobre todo en las tesis, que es lo que nos compete más ahorita, pues sobre todo por el proyecto del repositorio. Entonces he hecho algunos cambios, sobre todo en la 502. En la 502 y pues ya tenemos que tener en cuenta la 650 que les decía, la subdivisión de forma de las tesis. Em, y les pido que me tengan un poquito de paciencia con esos otros, pero pues ya sabiendo que el cambio total se hizo solamente en el material libro y pues obviamente hay otras, en los otros materiales se usan las mismas, en algunos pues se usan las mismas etiquetas y pues si ya hice el cambio allá en el libro, pues ya sabemos que el cambio queda para los otros tipos de material. ¿Te parece si miramos algún caso específico o algo que sea como genérico y podamos como de pronto 5 minuticos detallar qué quieres Pues yo mirar? creo que, yo no sé si en las personas tuvieron la oportunidad de hacer la revisión de este reporte anterior. Sí, todos hicieron la revisión de ese reporte anterior. Ahí por el chat les Sí, porfa, por el chat si me dicen, o pongo atención. tan bella, Catherine, esa es. Eso, entonces miren, siempre la idea es que ya todos sabemos que el reporte lo estamos generando los días jueves, ¿verdad, Dieguito? Y Sí, por tarde, yo creo que la revisión, pues de la semana pasada y de esta, es el día viernes, viernes. ya está subida normalmente en la página. Entonces la idea es que pues si el jueves ven el mismo reporte que vieron toda la semana, pues entonces el viernes normalmente ya está subido el nuevo reporte de la semana y pues ahí la idea siempre es que empiecen a mirar pues en donde dice pues los errores. Hay gente juiciosísima que me escribe y me dice, ¿cómo así? No entiendo qué quiere decir con eso. Ya, por ejemplo, hemos sido un poquitico más concisos en lo de mencionando algunos errores que son repetitivos y dándoles el número del registro para que no nos perdamos dentro de, si son de pronto muchos los registros que ingresaron en la semana, entonces ahí hemos sido juiciosos poniendo los números de registro en los que vemos el error específico. Si no, entonces, como les digo, yo normalmente reviso dos o tres, no siempre son los primeros, o sea, no cojo cualquiera, miro o abro todos y miro dos o tres. Entonces, pues como por eso es que es que doy esas observaciones ahí en los errores. Entonces, para que también no se les olvide que no es que o que tengan errores en todos los registros, porque todavía se presenta
esa angustia, ¿no? Yo creo de parte de algunos que me dicen que no, pero ¿cómo así que falta 852 en la A si yo le puse en tal y tal registro? No, la idea es que pues esos errores que son tan específicos, entonces vamos a citar los números de registro y si no, pues entonces yo doy como unas observaciones generales de lo que veo en todos. Por ejemplo, ahí los que vemos en Cali. Esta mañana hablaba con Fabiola, entonces ella me dijo, pero ¿cómo así corregir ortografía? ¿Qué quiere decir? Entonces entramos a mirarlos, le dije, mire, si ves que tal y tal y tal, ah, sí, sí. Entonces, la idea es, yo sé que de pronto para algunos es dispendioso, de pronto no sé, de pronto para algunos no es tan chévere la revisión, pero miren que lo estamos haciendo por una causa noble, para que, como siempre les hemos dicho desde que empezamos el proyecto, para que las cosas mejoren para todos en la universidad, para que tengamos un catálogo pues bonito, que el ingreso de la información se vea muy bien. Y bueno, yo sé que no es solo lo bonito, sino que las cosas queden bien, pero pues para mí es como un todo, que se vea bonito y que esté bien. ¿Cuál es Entonces el ayer por sentido de que de esté que bonito y que quede bien? pues que está normalizado. O sea, no es solamente lo que te digo, no es solamente que sea bonito, que se vea bonito. Ayer de pronto con Livia mirábamos unos registros y ya cuando terminamos de hacerle el arreglo al registro, al hacerle la corrección, le dije, venga, por molestar, miremos cómo estaba antes y miremoslo ahora en el catálogo. Se Sí, ve diferente. O sea, se ve de en la verdad. página. Sí, en el OPAC, en el catálogo, sí. Se ve diferente, de verdad que sí, como dice Oscar, que se ve ordenado, se ve claro, se ve la información de manera, no sé, como más consistente para mi gusto, la verdad. O sea, Además pues que creo que todo tiene sentido. Es la esencia de lo que hacemos todos los días, es el esfuerzo del por qué estamos aquí hoy a esta hora dedicándole tiempo a esto y es para que todo el trabajo se refleja finalmente, se publica, es ahí en ujú, el OPAC. Entonces, sí, todo el trabajo de toda la gente de las bibliotecas, las 100 personas que están detrás, los que así no tengan que ver con catalogación directa, están en circulación y usan el catálogo como inicio de su trabajo. Ese es el sentido es lo que le da la base a todo. Imagínense que la biblioteca estuviera sin estantería y todos los libros colocados en el piso, en cajas cerradas, sin saber cómo están, dónde están, sin nada. Y que uno hay, entra a la biblioteca y dice esto, ¿cómo, por dónde empiezo? ¿Dónde están los libros de matemáticas? Entonces, obviamente todo el trabajo de lo que hacemos, el esfuerzo y el dedicarnos todos los días a este oficio de trabajar en bibliotecas adquiere sentido si estos detallitos están bien, porque como que es, por ahí decían en algún lado, ¿no? La presentación y la forma en que te haces ver ante los demás habla mucho de la calidad y de la capacidad que tiene. Nosotros podemos tener muy buenas competencias, tener muy buenos libros, muy buena capacidad, pero si no lo mostramos coherente a eso, si no tiene la calidad y la organización que lo demuestre, pues finalmente nada tiene sentido. Entonces, por eso es como muy importante todo este tema. Y ya estamos en detalles, ya pasamos, creo, superamos la primera parte que era los aspectos de forma y ya estamos hace 4 semanas, 5, esta es la semana 6, hace más de. No, es que nosotros reportamos cada 15 días, Sandra, ¿cierto? Ah, no, cada imagínate, semana, sí. cada semana. Nosotros sí, nosotros hacemos Un reporte mes cada y semana. un mes larguito. Y eso que hubo una que nos saltamos, que Ujú. hemos venido trabajando en esto y ya se ven los cambios. Entonces, Y eso es súper importante. Además, miren, es una parte, tenemos que ser tan conscientes que este trabajo que nosotros hacemos es un trabajo
pues obviamente yo no quiero demeritar todas las partes de la biblioteca, ni que no es importante, no sé, la dirección, la servicios, o sea, todo, obviamente todas las partecitas de las bibliotecas son importantes, pero miren que el trabajo que nosotros hacemos es un poco neurálgico, es un poco, obviamente es más misional, porque pues nosotros así, pues no haya las personas que estamos ingresando al catálogo, los catalogadores, no estemos de cara al público a veces. Yo sé que hay muchas personas que hacen pues varias cosas y eso es más loable para mí, por ejemplo, em, si me pongo a pensar. Pero entonces ese trabajo es neurálgico, porque entonces piensen que lo que decía Diego, o sea, de pronto los libros están, pero están en las cajas, o el libro está y es, por ejemplo, de matemáticas, pero entonces alguien decidió ponerle ciencias sociales, digamos. Entonces, ese libro ya no va a ir en todos los de matemáticas, ya no se va a ver, o sea, ese libro se perdió, se perdió en la estantería, se perdió y entonces fue una inversión, eh, fue un esfuerzo que de una u otra forma en algún momento se nos perdió, se nos fue como por, por un hueco y eso es muy terrible. Entonces, de verdad que tenemos que ser muy conscientes que el trabajo el trabajo de nosotros es importante y es muy neurálgico, o sea, tiene que ver exactamente con, así como la persona, el cerebro, o sea, nosotros somos esa parte importante. Y teniendo en cuenta eso, entonces tenemos que darle la importancia que obviamente yo soy tan enfática y pues los que me conocen, los que han hablado conmigo, saben que esto es, pues es o sea, más que mi trabajo, es como mi pasión. Declárate, Y declárate. de que, sí, eso Tu Diego, amor. Diego me ha oído decir que yo amo hacer catálogo. Mire, los que me tienen en el, ¿cómo se llama? En el Skype, saben que yo amo Entenderán. catalogar. Sí, yo soy ay, sí, no, se me agua el ojo y todo, Catherine. Em, Porque es ¿Te lo mío, o parece? sea, Sí, entonces vamos a cosas más serias. ay, bien, 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 bien. Pero bueno, ya dejando la carreta, es un punto neurálgico y es un punto en el que tenemos que aprender, Mm, aprender de los errores. Por ahí veía a Oscar que dice que sí, que los errores aprendemos y nos hacen más fuertes. Los errores nos hacen más fuertes siempre y cuando los sepamos canalizar. Entonces, si yo me equivoco una vez y me dicen, entonces yo trato de arreglarlo. Pero si me dicen la segunda vez y me vuelvo a equivocar, bueno, yo trato de arreglarlo, pero la tercera vez, pues ya, ¿qué tanto es error? No, tenemos que salir de los errores y mejorar. O sea, no quedarnos pensando que los errores son algo bueno, sino que tenemos que mejorar siempre. Entonces, si quieres, em, no sé qué ¿cómo hacemos. quieres trabajar? Dale tú desde allá y nos vas contando. En tu Aleph. ¿Cómo, cómo es que sí, ¿Tú sí, sí? tienes un libro? Eh, tengo una tesis, Listo. tengo una tesis, tengo una tesis. Entonces vamos a Entonces, hacer un ejercicio práctico de catalogar una tesis desde cero, como si la tuviéramos como por primera vez ahí entra el proceso y Sandra va a irnos como narrando lo que pasa, si hay alguna, en la medida en que ella va haciendo, hay alguna duda, alguna pregunta de una vez nos van contando y la idea es que con esto unos, se haga un ejercicio completo desde el inicio. bueno, igual entonces Ya siempre, como ya les estamos. digo, la idea es que siempre tengamos entonces el manual a la mano, sea cual sea el material que vayamos a ingresar, que tengamos el manual a la mano. Entonces, para eso aquí saben que lo podemos poner así muy fácil en los marcadores para no ponernos allá a hacer toda la ruta. Entonces, miren, en este momento tengo yo aquí una tesis, se llama Diseño y Validación de las Prácticas de Laboratorio relacionadas con la neumática básica. Entonces, ¿qué es lo primero
que yo tengo que hacer cuando tengo una tesis. Entonces, pues lo primero, antes de cualquier cosa, entonces tengo que buscarla, ¿no? Hacerle la búsqueda. em, pues sobre todo con las tesis no nos pasa tanto que se dupliquen, aunque a veces sí. Ya nos pasó por ahí con unas personas de otras sedes que los niños vinieron a hacer aquí el seminario de, para acceder al grado, y entonces entregaron la tesis aquí y la entregaron en su sede de origen. Entonces, en ese caso, mm, ya no me acuerdo, creo que con Bucaramanga nos pasó ese caso, y con Santa Marta, si no estoy mal. Entonces, en ese caso, pues ahí sí, como el que dice, el que pega primero pega dos veces. Entonces, la sede que lo ingrese, entonces obviamente va a tener una copia, y la sede a la que pertenece el chico, entonces va a tener la otra copia, no importa, la podemos ingresar como copia 2, pues sabiendo que pasa ese casito. Entonces siempre tenemos que buscar primero para que no nos pase que vayamos a repetir el registro. Entonces, ya nos dimos cuenta que aquí, pues como que no está, ¿no? No está la tesis. Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Podemos duplicar un registro que ya tengamos o podemos ingresarlo desde cero. ¿Cómo quieren ustedes? ¿Desde cero cero o duplicamos? Dicen que nuevo, desde cero. Pero, bien, listo. Entonces, vamos a abrir plantilla. Pero ya sabemos que las tesis las estamos abriendo en la plantilla de libro. Entonces ahí empezamos a trabajar. Entonces, no se les olvide que tanto la etiqueta líder como la etiqueta 008 se despliegan con control F, y que son importantes. Esas etiquetas son importantes de llenar, se tienen que llenar todas. En el manual normalmente está la forma en la que podemos llenar cada una de las etiquetas, o si no, si yo me paro aquí en la información de la etiqueta, él siempre me va a dar las posibilidades en las que yo pueda usar la etiqueta. Entonces, esas etiquetas tienen que ver sobre todo con las búsquedas, y además esas etiquetas siempre van conectadas a otras, esos campos de esas etiquetas van conectados a otras etiquetas. Entonces, tenemos que ser muy, muy juiciosos llenándolas. Entonces, el estado de registro es nuevo, N. Entonces lo dejamos en N. El tipo de registro entonces es este material que yo tengo aquí es un CD. Solamente tengo la tesis en CD, entonces es material proyectable, es G. Em, el 7 dice nivel bibliográfico, entonces es M, monografía. El 8 no se especifica, entonces blanco. El 9 no se especifica tampoco, blanco. Y la 10 es 18. Por ahora estamos manejando reglas de catalogación angloamericana, entonces es A. Entonces ahí sí está bien. Él no le gusta que yo le ponga G, pero pues así es la vida. Tenemos aquí, esto es del 2013. Entonces, tipo de fecha es ese. em, Año 2013. Entonces aquí el lugar de la publicación, pues para todos es CK, que es Colombia. Ilustraciones. Entonces ahí nos movemos a ver si hay algo. Pues normalmente en las tesis lo que tenemos son tablas o cuadros, o miren, aquí tenemos fotos. Entonces, em, ilustraciones en general, de qué es tablas y cuadros y fotos. Audiencia entonces es general. El tipo del ítem. Entonces nos vamos aquí para el 23 y dice que es ese electrónico. La naturaleza del contenido entonces es M, que es tesis. Con eso entonces despliega en el catálogo en línea, despliega en donde normalmente dice libro, entonces en esta va a salir tesis.
Vamos a mirar si tiene índice, que normalmente tienen, es como por allá adelante la tabla de contenido, entonces no se le pone cero, español y fuente de catalogación D. Cerramos la 008. Entonces no tenemos ISBN, la 035 queda igual, la 040, entonces la 040 no se les olvide que la estamos sacando del manual, del cuadrito que teníamos, ese cuadrito viene desde antes, yo no, o sea, yo no le hice cambio a ese cuadro que tenían desde antes, o sea, el que se supone que estaban usando, entonces solamente pues lo traje aquí a colación para que sepamos cuál es la fuente. La fuente de catalogación tiene que ver, pues obviamente en donde se cataloga la sede en la cual se cataloga el material. Entonces, la nuestra siempre es donde estoy. Eh, CB, B1. Entonces tiene un subcampo B que es español, el código del idioma español. Entonces no llenamos clasificación de UI, sino la etiqueta 090, que es una clasificación local, no tiene indicadores. Y, ay, carambas. Bueno, no tengo aquí exactamente el número en el que vamos en ingeniería industrial, que es esta tesis, si no estoy mal. Entonces, no sé si, creo que Angie está ahí en la reunión. A ver si me regala el número en el que vamos de ingeniería industrial, porfa, Angie. Entonces, igual ya vamos llenando acá y cómo llenamos, porque nosotros entonces, ¿Cómo bueno, es lo que ese pasa es número? que, bueno, la clasificación, bueno, gracias. Lo que pasa es que aquí en Bogotá, por lo menos, tenemos las tesis organizadas en una clasificación local. Entonces, la clasificación local, ¿qué quiere decir? Que no lo estamos poniendo con número de clasificación DEWI, o sea, normalmente dame un segundito, qué pena con ustedes, un momento. Aló. Aló. Entonces, el número en la clasificación, nosotros la hacemos local, eh, pues porque normalmente en las unidades de información siempre las tesis, lo que es la colección de tesis y la colección de revistas, siempre están como con un número, con una clasificación local. Entonces, los nuestros tienen que ver con la letra, la primera normalmente es T, de tesis y tienen siempre unas letras que siguen que tienen que ver con el programa. Entonces, ven a ver, miramos a ver si ya, y es, miren, entonces Angie me dice que vamos en la 12, que sería como la clave de autor para acá, y esa es ING, IND. Sí, estoy bien, em, mis chicuelas de procesos de ingeniería industrial. Aquí Sí, sí están, que sí. eso, listo. Entonces aquí, por ejemplo, esta tesis es de ingeniería industrial, entonces las nuestras de ingeniería industrial, entonces están ING, pues de ingeniería, IND, pues de industrial. ¿Por qué la 12? Porque nosotros las ingresamos con número consecutivo por año. Entonces, esta es la tesis número 12 del año 2013. Entonces, por eso es la 012 de raya 13 del 2013. Entonces, hay sedes que solamente hacen el ingreso de las tesis con número de clasificación. Pues obviamente yo no les digo en este momento cambien toda su colección porque pues es un poco complicado, pero deben llegar a un acuerdo, sobre todo porque estamos haciendo un trabajo que es nacional, ¿verdad? Y pues eh, ya he visto como muchos casos y las tesis siempre están como en una clasificación local. Entonces las tesis que lo tengan aún en número de clasificación de UI deben pensarse y deben
llegar a un momento en el que digan a partir de, no sé, a partir de agosto vamos a ingresar todas las tesis con clasificación local. Y de ahí para atrás, entonces, seguramente se va a empezar a hacer un arreglo de todas esas tesis que ya se ingresaron antes, pero pues a partir de algún momento tienen que empezar a hacerlo con clasificación local. Eso es lo que, pues, la sugerencia que les doy, teniendo en cuenta que estamos haciéndolo todos a nivel nacional con casi con clasificación local. Entonces, para que no queden unos con local y unos con DIUI, entonces esa sería la idea. Obviamente, no todos tienen que tener este tipo de clasificación. Hay otros que le ponen solamente una letra al principio, una letra y unos números. O sea, desde que sea la clasificación local de ustedes, la que ya saben que están usando, esa es la correcta. Y entonces, obviamente, ¿por qué lo usamos en consecutivo? Pues para que se sepa en cuál vamos, ¿no? Y nosotros aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos un archivo compartido por programas en el que me dicen en qué número va por años. Entonces, por eso es ese número de clasificación de esta tesis que tengo acá. Entonces, mm, la idea siempre es, pues, ser muy tener en cuenta que la información que me dice acá es la verídica, yo puedo, por ejemplo, copiar estos datos para que no, de pronto en la digitada no me equivoque. Entonces, yo personalmente, entonces abro un archivo de Word y voy copiando esto, sobre todo porque, no solo porque para no equivocarme, sino porque me da la posibilidad de no demorarme tanto digitando. Entonces, yo lo paso acá, por ejemplo, este es el personaje que es el autor, la primera persona que me aparece ahí, entonces es el autor. Entonces yo ya sé que el 100 lo ingreso apellidos, coma nombres, entonces me voy para acá e ingreso. Entonces, ya quedamos la 100. Entonces, otro error recurrente es que nosotros no usamos el primer indicador de la 245. El primer indicador de la 245 tiene que ver con el autor. O sea, eso quiere decir si se ingresa o no se ingresa un autor persona, o bueno, un autor así sea personal o corporativo o de reunión en el 1XX, o sea, en las 100, 110 o 111. Entonces, como en este caso sí tenemos, y obviamente en todas las tesis vamos a tener 100, porque ahí hay un doliente pues de ese trabajo, entonces es uno. El segundo indicador que tiene relevancia, referencia, es los caracteres no alfabetizables. ¿Eso qué quiere decir? Los caracteres no alfabetizables son los artículos. Entonces, ¿cuáles son los artículos que se tienen que tener en cuenta para la 245? Entonces, los definidos y los indefinidos. Entonces, el, la, los, las, uno, unos, unas. Entonces, si el título del material empieza por alguno de esos artículos, tenemos que contar las letras que tenga ese artículo y contar el espacio siguiente antes de que empiece el título. ¿Y esto para qué es? Para que cuando hagamos las búsquedas, o sea, como el sistema que no empiece a buscar, por ejemplo, si aquí este libro, esta tesis se llamara el diseño y validación, para que cuando yo haga la búsqueda no me busque desde él, porque obviamente me van a salir muchos registros que empiecen con él, la palabra él. Entonces, él de ahí en adelante va a buscar, si yo le pongo si fuera él, entonces serían dos letras de EL, de él, y uno que se cuenta del espacio antes de que empiece el resto del título. Entonces son tres y entonces él empieza a buscar desde diseño, sin necesidad de buscar desde la palabra él. Para eso sirve el segundo indicador de la 245. Entonces en este caso es cero. Entonces yo le pongo aquí que se llama todo el nombre de acá. Entonces si ven que yo no, pues hasta ahora no he tenido que hacer, pues que digitar así como mucho. Entonces esto, pues a mí me funciona la verdad para, pues para agilizar,
para que no me equivoque de pronto en la, en la digitación y sobre todo me sirve para revisar si pues estoy llevando bien como la ortografía. Entonces, es importante ahí. Entonces tenemos, lo otro es que también veo que normalmente no le hacemos el subcampo sea la 245. Es importante. La 245 por lo menos debe tener estos tres subcampos. Bueno, obviamente no siempre hay título, pero por lo menos siempre debe tener título, si cabe subtítulo, si tiene, obviamente, y mención de responsabilidad. Es muy importante la C, porque ahí en el subcampo C, que se llama la mención de responsabilidad, estamos teniendo en cuenta todos los autores que tiene el libro, o en este caso la tesis. En las tesis no hacemos no cabe hacer la regla del et al, que pues para todos los que catalogan, entonces el et al es cuando hay más de tres autores. Entonces, si hay más de tres autores, se pone solamente el primero y se pone et al. Eso es una regla pues que por allá alguien se inventó para hacer el ingreso del material. En las tesis no se puede hacer eso. O sea, si son, además, porque las tesis son parte de la colección institucional y pues obviamente todas las personas que hacen parte de la universidad tienen que estar o en el 100 o en el 700 o en alguna etiqueta, tienen que quedar para que se haga cuando se da la búsqueda, podamos encontrar el material. Entonces, así sean, no sé, normalmente aquí no hay más de tres autores en las tesis, pues yo no he visto más de tres, pero pues en las sedes que hagan más de tres, todos tienen que venir aquí en la 245 en la C. Entonces, en este caso, va diferente a la 100, ya no va en apellidos como nombre, sino en orden directo. Entonces, los roles que son iguales los vamos a separar con coma, la coma pegadita y un espacio después de la coma. Entonces, en este caso, entonces estamos hablando que estas dos personas son autoras de la tesis, entonces tienen el mismo rol, las separamos con coma. Por acá vamos a buscar a la persona que hace las veces de director o de los asesores o en muchos lugares, entonces nos dice específicamente asesor metodológico o asesor temático. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dice director. Pues, bueno, normalmente las personas que dirigen la tesis, pues son los asesores. Entonces, tenemos que esto sí lo podemos escribir así exactamente igual en el subcampo C, pero en el momento en el que vamos a recuperar solamente el nombre, lo vamos a tener en cuenta, pues nosotros aquí lo hacemos como asesor temático. Em, ¿Alguien pregunta? Más de tres directores. Más de tres directores se ponen seguidos. Pues es que todos, por ahora, en la 245 tienen que ir todos, pero cuando se hace las 700 o las 906, cada uno tiene que tener una etiqueta aparte. Entonces no podemos hacer em, más de una persona en cada 700 o en cada 905 o 6. Eso sí, pues eso depende, no siempre es 906, a veces es 905. Unificar en Montería se están haciendo con Dewey. Pues por eso les digo María de los Ángeles y Alivia. Em, la idea es que pues ustedes tengan una charla con René y lleguen al acuerdo de hacer el cambio. Pues por eso mismo que les digo, porque casi todas las sedes lo estamos usando con clasificación local. Además es muy dispendioso, sabiendo que es dispendio, bueno, para mí el trabajo de ingreso de las tesis es muy importante en cuanto a que las tesis, los encabezamientos de materia son lo más importante del ingreso,
porque tienen que ser muy claros, o sea, nosotros tenemos que ser lo más concisos posible en los encabezamientos de materia de las tesis, o si no, lo que les digo, el ejemplo que les hacía antes del libro de matemáticas que le pusimos ciencias sociales en los encabezamientos, entonces se nos pierden y sobre todo pues para las búsquedas, para los investigadores que vengan o para los mismos estudiantes de últimos semestres que de pronto vienen a mirar qué han hecho en su programa últimamente de tesis. Entonces, la idea es que esos encabezamientos de materia sean concisos. Entonces, como las tesis son como tanto de cuidado ahí, pues la clasificación, pues obviamente es más fácil llevarla a una clasificación local. Entonces, la idea sería que ustedes pudieran hacer ese cambio. Entonces, aquí vamos a, carambas, aquí vamos a decirle em, para hacerle el cambio. Acuérdense que no podemos ponerlo en mayúsculas allá. Pues aquí obviamos la palabra ingeniero, no es necesario ponerle la palabra ingeniero allá en la 245. Y entonces lo ingresamos así, separadito de un espacio, punto y coma espacio, antes y después de la palabra director. Lo ponemos así tal y como nos dice la fuente, que es lo que nos dice pues la regla. Entonces la 250 no se usa, la 260 entonces pues para mí voy a copiarme por aquí de uno que ya tengo de Bogotá. Entonces es la ciudad, siempre en la 260 en la A, no se les olvide porfa que es una ciudad, debe ser ciudad, no es un país. O sea, no se puede ingresar el país, sino la ciudad en la 260. En la 300, entonces, como les decía, esto es una tesis, entonces, una tesis, obvio, es una tesis. Como les decía, es un CD-ROOM, entonces le ponemos un CD-ROOM. Si fuera entonces en libro, ahí le pondríamos el número de las páginas, 490. Entonces no tenemos nota por ahora, pues como que no veo la nota, no hay nada raro que diga. Ahí estamos diciendo monografía que él está presentando para optar al título de ingeniero industrial, entonces no necesario, no necesario que le pongamos, un dato en la 2, en la 500. Sandra, hay una pregunta Señor. que si dice Jimena Divagué, si es libro y tiene un CD acompañante. Bueno, entonces, si es libro y tiene un CD acompañante, entonces pongamos el mío acá y les digo, por ejemplo, si tiene 100 mm, páginas o hojas, depende, ¿no? Ojo que páginas es que tiene información por un lado y por el otro, como un libro. Pero si es normalmente las tesis, uno las imprime solamente por arriba, ¿verdad? Entonces las tesis en ese caso, la idea sería ponerle 100 hojas, o sea, H punto. Si tiene, entonces, si no tiene, yo me salté que ahí tenía ilustraciones, ya lo devolvemos. Entonces, si tiene ilustraciones, por ejemplo, en el caso de mi tesis que estoy catalogando, que ya le dije que tenía ilustraciones, que tenía tablas, cuadros y fotografías, entonces le pongo aquí más y ahora sí le pongo esto, un CD-ROOM. Y el CD-ROOM lo que hace las veces es como de un anexo, o sea, normalmente entonces tenemos la tesis, pero tenemos un CD que es como el acompañante, es el mismo libro en CD. Entonces en ese caso esa es la forma del ingreso. Y otra, Y dime, otra pregunta es de René en Montería, que si tiene, por ejemplo, un CD con el trabajo de grado y otro con un software o algo así. en ese caso, ahí sí toca mirar, porque puede ser, así como acá, un material anexo.
o si hace parte de la tesis completa, o sea, que diga, en este presente trabajo se hizo el software no sé qué, o sea, si el tema es ese software y lo estamos teniendo en un CD, entonces en ese caso el 300 en la descripción física son dos CD-ROOM. No, entonces es un anexo, así como lo estaba mostrando yo aquí en el ejemplo que les estaba haciendo, que tiene que quedar Sí, en el subcampo E. Entonces, eso tiene que ser claro pues, para nosotros en el momento de que nosotros, o sea, nosotros somos autónomos en el ingreso, pero nosotros tenemos que saber, pues, como algunos como tips en ese caso. Entonces, la idea es esa, saber que si el tema de mi tesis es ese, o sea, si es el software, entonces es una parte importante y no es como en el caso anterior, que es un material como un anexo. Entonces ahí le podemos poner dos CDs en ese caso. Entonces aquí voy yo, entonces aquí profesional en ingeniería no, industrial es el mío. Industrial, Universidad Cooperativa de Colombia, es 2013. Entonces en esta es de pronto la etiqueta en la que hicimos un cambio, entonces para que diga profesional en y el programa. Entonces la idea es que todos lo empecemos a hacer. Si no lo hacíamos antes, entonces hagámoslo desde ahora para que todos lo hagamos igual. Entonces siempre profesional en, y por ejemplo, si fuera entonces especialización en no sé qué, en ortodoncia. Entonces tesis especialista en ortodoncia. O si es una maestría, entonces magíster en ciencias aplicadas a la educación. Entonces ahí en el manual les pongo esos cuatro casos, cuando es tecnólogo, cuando es profesional, cuando es especialista y cuando es magíster. Entonces, para que tengamos claro eso. Entonces aquí es donde empieza porque hasta ahora lo único que hemos hecho aquí es digitar, ¿no es cierto? Entonces, aquí es en donde empieza de verdad el trabajo, pues más concienzudo nuestro. Entonces, la idea es cuál, que cuando yo tengo una tesis o cualquier material, entonces em, yo tengo que saber de qué se trata. Entonces, a veces hay posibilidades de que las tesis tengan en el RAE, en la ficha RAE traen palabras claves o le dice a uno una pequeña reseña. Entonces, ahí, por ejemplo, nos podemos guiar por ese tipo de información. O si no, entonces ya nos toca irnos pues más conciso a la tesis, cuando empieza a hablar del problema, cuando empieza a contarnos cuál es la introducción. Acuérdense que siempre pues la idea de las tesis es cuál, como presentar un problema y que dentro cuando uno va haciendo la tesis, entonces uno le da la solución a ese problema. Pues eso normalmente es la idea de las tesis. Y entonces, cuando uno tiene esa información, mire, por ejemplo, aquí me dice definición del problema. Entonces me dice, la Universidad Cooperativa de Colombia se encuentra bajo, bueno, nada, va a implementar y la idea es hacer las prácticas de laboratorio relacionadas con la neumática básica. Ellos entonces nos pensamos que son ingenieros industriales y que van a hacer algo completamente específico dentro de su tarea. Por ahí ¿hay alguna pregunta o algo? ¿No? En el subcampo C de la sí, 512 pone la facultad o no es necesario. Pues ahí vamos a guiarnos juiciosos en el manual. Entonces vamos a mirar cómo lo tenemos en el manual. Entonces no, en el manual no. Ay, sí, tienen toda la razón. Sí lo tiene. La culpa es mía. Entonces acá, facultad de programa. Facultad de ingeniería. Pues aquí lo que pasa es que es el programa, ¿no? El programa de ingeniería industrial, pero pues ingeniería industrial, facultad de ingeniería, eso depende como la sede, ¿no? Depende cómo lo tengan en la sede.
Facultad de Ingeniería. En este caso sería para acá nosotros. ¿Qué otra? ¿Dónde va la modalidad del grado? No entiendo. No entiendo la pregunta, Sandra. Pues lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en este trabajo nos dice que fue una monografía presentada para optar al título de ingeniero industrial. Entonces, nosotros tenemos esta modalidad que es de presentar una monografía, o sea, hacer la tesis. Otra de las modalidades de aquí es hacer un seminario y no me acuerdo cuál otra, ahí sí me corcharon. Pero entonces, Preguntan pues ya que sabemos que si todas son práctica o pasantía. eso, ahí, en ese caso, sí, sí, yo sé que el reglamento lo estipula, pero es que no me acuerdo de todos. Em, la idea es que siempre en el trabajo de grado, ahí va a decir, por ejemplo, aquí las que más se ven son este tipo, que es la monografía, para optar al trabajo de grado, que es la tesis, pues que conocemos todos comúnmente. Entonces ahí dice monografía para optar al título tal. Entonces ya sabemos que es una tesis, no hay necesidad de hacerle una nota aparte, pues porque ya sabemos que esa es la tesis. Pero entonces aquí lo otro que se presenta mucho es que son seminarios. Entonces en ese caso hacemos una nota 500 que diga seminario de investigación de yo no sé qué cosa. O sea, así lo que diga ahí en la tesis, en el trabajo, pues en el archivo, eso es lo que vamos a poner en la 500 que ahí normalmente dice. Entonces, esa es la información que vamos a poner ahí. Y si no se dice nada, pues es porque es un trabajo monográfico, o sea, es una tesis normal. Entonces, no sé si haya más, ¿dónde va la modalidad ya? Em, creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Entonces, seguimos. Entonces, en este caso, entonces aquí me está diciendo diseño y validación de prácticas de laboratorio relacionadas con la neumática básica. Entonces, pues, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es lo primero, la primer encabezamiento que me ocurre a mí? Pues neumática, ¿no? Entonces aquí le damos TAR, que es algo pues exacto. Hay una subdivisión, entonces aquí es 7, si somos juiciosos. Entonces hay una subdivisión que se llama manuales de laboratorio. Entonces, manuales de laboratorio, porque aquí nos está hablando laboratorio. Nos está hablando de prácticas de laboratorio relacionadas con la neumática básica. Entonces, por eso uso esa subdivisión. Y pues la otra sería pues la que ya todos sabemos, ARMAC. Entonces, quiero hacer una claridad aquí en el encabezamiento de materia, y es que las subdivisiones tienen un orden. Entonces, siempre las subdivisiones vamos a usarlas X, Z, Y, V. X entonces son las subdivisiones generales. Z son las subdivisiones geográficas. Y son las subdivisiones que tienen que ver con tiempo, o como cuando uno dice siglo XX, siglo no sé qué. Y V, que son las subdivisiones de forma. Luego de esas, entonces ahí sí viene la subdivisión 2. Entonces la subdivisión 2 es la última que vamos a usar, y las subdivisiones entonces tienen ese orden siempre. Pues obviamente si no tenemos sino X, pues obvio solo le ponemos X. O si solamente tenemos V, ¿sí ven? Me salté la V. Entonces todas las tesis tenemos que ponerles esa subdivisión que es el error más recurrente que estamos teniendo dentro del ingreso del material. Entonces, tesis y disertaciones académicas. Entonces, miren que solamente teníamos X y B, entonces ahí quedaron en orden y ya nos queda armado el encabezamiento de materia. Ya obviamente, pues yo tengo que empezar a mirar qué otro tema mm, tenemos que agregarle, pues ese sería el tema principal. Ya luego entonces cada uno debe saber si le ingresa uno o dos o tres encabezamientos, eso depende del material que esté. Siempre va V, sí. En todas tiene que ir V porque esa es la subdivisión que dice que son tesis.
Em, entonces, pues aquí, pues por ahora, para no irnos como más allá, que ya casi estamos llegando como, no sé, como al filo de la hora, entre siempre tenemos que revisar si hay otros encabezamientos de materia que le podamos agregar. Entonces, ahí cada uno entonces se sienta juicioso a hacer la tarea. Entonces, en el 700, entonces ya sabemos que es apellidos, coma nombre las 700. Cada uno de los coautores entonces tiene que quedar en una etiqueta, como ya les decía antes, y este señor, el director, entonces va para el asesor. Diego, se me ha olvidado preguntarte si tú al fin hiciste la solicitud a GSL para que nos, cuando en el Visualizar en catálogo, el reporte, ¿sí? sí, sí. Es en el reporte de inventarios. No, no es en no es Ah, este, es en el que otro. se vea el asesor o que En se el haga la OPAC. búsqueda. Sí, y que se haga la búsqueda por el asesor. ¿Te acuerdas que Adolfo la vez pasada te dijo? Sí, sí, sí. No lo tengo presente. Voy a revisar y te cuento. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo otro que vamos a tener aquí? Entonces, en la 852 viene entonces de nuevo que tenemos una tablita. Ahí, pues cada uno obviamente ya sabe cuál es su código en el ingreso de la 852. Entonces nosotros somos bebé, siempre se me olvida, o uno. Entonces ahí en el subcampo A, ojo, que es en el subcampo A donde vamos a colocar el código de la sede. La seguimos poniendo en el subcampo B en algunos y por eso cuando hacemos el despliegue en el reporte, entonces sale en cero ese dato. O sea, de pronto en el reporte, bueno, es en el de esta semana en el que estoy viendo, hay unos registros de Eric y de Adolfo que están en ese caso. Entonces, ojo, no se les olvide que es en el subcampo A. Y en el subcampo B, entonces va la ubicación. Entonces, la ubicación con qué tiene o colección. Entonces, ese subcampo a qué se refiere, en qué colección tengo yo este material. No importa que aquí diga tesis y en la siguiente etiqueta, pues, tipo de material, pues, que es una tesis. No importa que esos dos datos estén seguidos iguales. Yo le explicaba de pronto esta mañana a Fabiola, tal vez, que en este subcampo podemos, por ejemplo, cuando estamos ingresando libros, entonces ya sabemos que los libros eh, tienen que ver con una colección específica, o son de general, o son de colección de reserva, o son de colección de referencia, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí en la B le vamos a poner cuál es esa colección, pero pues como estamos ingresando una tesis, pues entonces ese es el, la, la ubicación, la colección en la que tenemos la tesis, la colección tesis. No llores, Eric, tranquilo, no te preocupes. Ya dijimos que vamos a mejorar. Em, entonces, la otra es la facultad. Entonces, la 900 ya tenemos claro el concepto en que en el 900 vamos a ingresar el programa o los programas a los que sirve este material. Entonces, pues, eh, le sirve a ingeniería industrial. Entonces, por ejemplo, cuando es un material, es un libro de física, que le sirve a varias programas. Entonces, cuando son, no sé, más de tres, que ya sabemos que de pronto física lo ven los de economía, los de administración, los de las ingenierías, entonces ahí le ponemos interdisciplinar. Si son, no sé, dos o tres de pronto programas a los que le sirven, entonces lo podemos separar por comas, no pasa nada. Pero si son pues son muchos programas, entonces ya sabemos que ahí le vamos a poner interdisciplinar
Y si es un libro de literatura, entonces ahí le vamos a poner, pues, literatura. Y eso nos sirve, y Dieguito me corrige, eso nos sirve para cuando sacamos los reportes según los programas académicos, ¿verdad? Sí, Tú te guías por esa etiqueta. lo importante ahí es que debemos tener un vocabulario controlado y si vamos a escribir ingeniería no es ING ni es Así. X, siempre es bajo el estándar como Sí, institucional porque si no, y ahí nos toca y mejorar eso. además, o si no, me imagino que se te pierde la información, ¿no? Te toca empezar a coger de uno y de otro lado. Sí. Entonces, la idea, como les digo yo, o sea, discúlpenme, miren que esta tarea es pues repetitiva, para algunos será cuadrada, pero entonces nosotros ya sabemos que, por ejemplo, que siempre, como lo estamos usando ahora, entonces en algunas etiquetas usamos abreviaturas. Entonces que siempre que seamos muy juiciosos con el uso de esas abreviaturas. Y obviamente lo que no se abrevia, pues entonces dejarlo completico, la palabra que es, la palabra completa, para eso está el manual, para que nos pongamos de acuerdo. Si de pronto a mí se me pasó escribir una cosa en un lado, entonces si ustedes saben que ya hablamos de pronto en la reunión que era otro, lo cambiamos, hacemos el cambio en el manual, pero entonces que siempre seamos conscientes que de este trabajo que nosotros hacemos aquí, nos van a depender muchas más cosas. Entonces, para eso es la normalización, pues para que podamos tener la información, pues como en un solo reporte, pues que nos salga toda la información que necesitemos, sino que empezamos a mirar. Sobre todo nos pasa a veces también, ¿te acuerdas, Dieguito, con los usuarios? Que a veces entonces cuando se ingresan los usuarios escriben diferente, entonces nos toca empezar a buscar quién, si dice, o no sé, ingeniería industrial o dice industrial, entonces le toca a uno irse de un lado para otro buscando el eh, unificar. Entonces, siempre tengamos en cuenta que ahí la idea es la unificación. O sea, catalogación es como sinónimo de normalización, de, de hacer las cosas siempre pues como de una sola forma. Y aquí pues entonces la fecha de ingreso le ponemos la fecha de hoy. Y, y listo. Entonces grabamos, no se les olvide pues acá que en que en el cuadrito no debemos darle ningún tipo de número, letra ni nada y grabamos. Entonces, que sí señor, que no le parecieron las cosas, pero bueno, ya lo tenemos bien. Entonces miren que ya nos quedó aquí el ingreso. Ya con eso quedaría completo este proceso de catalogación de la tesis. No hay que hacer Sí. otro Ah, proceso pues después del ítem, el digamos. ítem, Ya. no sé, Pero lo en que el es el ítem, bibliográfico es esto, no, el bibliográfico está. Ese es el mm, bibliográfico. que es como Entonces lo que no sé si estamos revisando. si alguien tiene alguna pregunta o algo. Dice René que solicitará GSL Control F3 para las materias, algo parecido en los programas. Sí y no. René, tenemos una forma, cierto, Dieguito, de hacer algunos cambios globales. ¿M? Pero entonces, pues la Ujú. idea es que los cambios globales lo utilicemos para lo retrospectivo, que sepamos que para eso estamos usando un manual y que ya todos, para todos es clara la información de todas las etiquetas, entonces pues que lo hagamos bien a la primera, que sería lo mejor, ¿no? Entonces, pues obviamente sí, se pueden hacer algunos cambios dentro de algunas etiquetas, pero pues la idea sería hacerlo bien. Y la otra, ¿cuál es la verdadera implicación de escribir un valor o no en el cuadro a la que aparece al guardar? La implicación de ponerle algún valor ahí es que se bloquean los registros, ¿verdad, Diego? El otro día nos pasó con un registro de acá de Sí. Bogotá que al parecer alguien al grabar le pusieron un número y entonces se bloqueó el registro. No se le podían hacer modificaciones. Entonces, por eso es muy, muy importante que no le pongamos ninguna letra ni ningún número ahí.
el resumen de trabajos de grado no se incluye. Bueno, Rosemary, lo que pasa es que no siempre tenemos la posibilidad de tener pues pues muy fácil el resumen. O sea, a mí me gusta más el resumen en los libros. Y pues yo no puse esa, esa etiqueta ahí dentro del manual en los trabajos de grado, pero pues yo no sé, si ustedes quieren la ponemos, o sea, si ustedes me dicen y la agregamos, no sé. Contenido no, Catherine, porque pues se supone que los trabajos de grado, o sea, cuando tú necesitas un trabajo de grado, cuando tú eres, no sé, investigador o lo que sea, tú buscas el material en el catálogo, en el OPAC, y solicitas el material y revisas. Entonces no es necesario incluirle contenido a los trabajos de grado. Pero si quieren en el resumen, pues como normalmente tenemos el archivo y ahí podemos copiar, ustedes me dirán, o sea, yo lo dejo a elección de ustedes. Si quieren que le pongamos resumen, pues le ponemos. Si no, pues la verdad a mí no me parece que sea una etiqueta que sea como obligatoria pues o obligatoria, no. Para los trabajos de grado, no. opcional, los que tengan la Es capacidad opcional. No, y pero es que no, acuérdate que no vamos a hacer para unos sí, para otros no. Entonces la idea es que sí, pues que señor. lleguemos de pronto en Diego, perdón. Es que Diego es feliz diciendo, hagámoslo con unas sedes sí, con las otras no. Por eso es que a veces nos excluyen algunas sedes. Mira lo que dicen Se ahí puede dejar entonces entonces sin sobre ese resumes. tema. Eso, sobre todo por cuestiones de tiempo. No, tranquila, Rosemary, no pasa nada. O sea, la idea es que quedemos como todos con la misma información y que lleguemos a acuerdos. La idea de esto es eso, o sea, lo que siempre les he contado. O sea, obviamente yo, todas las etiquetas y todos los manejos que yo le doy a las etiquetas en el manual, yo las saco de algún lado, o sea, no me las invento ni nada. Yo miro la página de Mark Standards, yo miro las reglas de catalogación angloamericanas y ahí es donde yo les digo cómo es el uso de la etiqueta, pero pues esas cosas es de charlarlas, de pronto que ya yo me equivoque, que me ha pasado un montón que me equivoco, que dejo la misma información en un lado en el otro, que no cambio la información, entonces, pero pues, entonces parece que no hubo quórum para agregar el resumen en la tesis. Entonces, yo, por ejemplo, les decía que en los libros es mucho más fácil, porque si somos muy, no sé, si tenemos las cosas claras, casi todos los libros están que buscamos o que tenemos que ingresar están en la web. Entonces, normalmente cuando encontramos los libros en la web, entonces nos dicen la reseña, la pequeñita reseña y la tabla de contenido. Normalmente están. De pronto, no sé, que son los de McGraw-Hill, entonces en la página de McGraw-Hill siempre nos sale la tabla de contenido. O hay unos libros que normalmente están en una página que se llama de una librería, que es la librería de la U, ahí siempre le dan a uno tabla de contenido, le dan resumen, le dan absolutamente todo. Entonces es muchísimo más fácil traer solamente esa información y copiarla como uno no se demora nada y no está haciendo pues mayor esfuerzo, ni se está demorando uno nada, entonces uno la puede traer así. Entonces, con lo que yo no estoy de acuerdo es que como es mucha información, entonces que nos toque digitar. Si vieron que cuando yo ingresé la tesis, yo no tuve que digitar mayor cosa, entonces la idea es que obviamente como sabemos que tenemos mucho material, que de pronto casi todos tenemos que hacer otras cosas, entonces que obviamente que el proceso que tenemos que hacer sea lo más fácil de hacer y lo más rápido. Obviamente tenemos que prestarle mucha atención en el momento de ingresar los encabezamientos de materia y el número en el caso de los libros, pero pues entonces que la descripción bibliográfica pues sea lo más fácil posible. Entonces la idea siempre es esa, que tengamos los mayores recursos posibles para usar y pues que no sea pues un trabajo tremendamente dispendioso o que yo les diga a ustedes no, entonces el libro es
un libro viejito de filosofía. Entonces tienen que digitarle todo el contenido. No, pues la idea tampoco es esa, tampoco es demorarnos un montón haciendo los registros, pues porque el tiempo no nos da, porque tenemos más cosas que hacer. Entonces la idea siempre es esa. Bueno, ya para cerrar, mientras piensan las últimas preguntas, voy como concretando varias Eric, cosas. Recomendación, ya te doy Eric la está palabra. levantando la mano. Sí, Eric sigue. adelante. ¿Me escuchan? Claro, sigue. ¿Aló? ¿Sí? Sí, 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 ¿Qué Pirili. tal? ¿Cómo están? Bueno, he estado hablando pues con una compañerita y para pedir pues como solicitar para pues que nos guíen para ingresar el material pero seriado. Pues porque acá en la sede no, pues hasta el momento no se ha ingresado ninguna revista y pues sería bueno pues comenzar a partir de ahora. O Bueno, pues para mi sugerencia sería pues para la próxima reunión. pues igual en el manual hay una parte para el manejo de seriadas, Erika, al final. Eh, Igual, pues obviamente todo el tipo de material se ingresa, pues la descripción bibliográfica es la misma, solamente que en algunos, dependiendo qué tipo de material es, va a tener unas etiquetas diferentes. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que en las tesis la 502 entonces es diferente que no la va a tener un libro, pero sí la va a tener una tesis. Entonces, hay unas etiquetas en la 300 que usan solamente las seriadas, que igual esas están ahí en el manual, y pues igual la idea es que revisemos el manual. Y si no, pues si quieres en algún momento, con la persona que tú necesitas, con tu compañera, hacemos una sesioncita de eso, o si la hacemos para todos, pero pues siempre tenemos que tener en cuenta que la información está dentro del manual. Bueno. Entonces dice Livia que cómo hacemos con los títulos tan largos de las tesis liviecitas, y viste que yo lo que hice fue coger mi archivo y copiarlo en Word y cambiarle el tipo de letra. No necesitas digitar, solamente cópialo desde el archivo, lo copias a un Word, le cambias las letras, porque normalmente eso está en mayúscula sostenida. Entonces con el F3, entonces ahí le da la posibilidad a uno de ponerlo en altas o en bajas, y ya no necesitas digitar, no necesitas digitar. Em, Fabiola, sí, listo, pues no sé, ustedes dirán. Angélica Andrade dice, cuando sale este mensaje en el subcampo B, contiene el subcampo B que no es válido y así sale con los demás. Sí, no le ponga cuidado. No, lo que pasa es que, como les digo, o sea, las reglas son unas, pero pues tenemos un tipo de como que cada etiqueta nosotros la acomodamos a lo que necesitamos. Entonces, a veces no es exactamente lo que dice el, el Aleph. A veces nos dice que no está de acuerdo con alguna cosa, pero pues desde que nosotros sepamos por qué lo hicimos, que lo traemos desde el manual, pues ya no hay lío, no hay lío. bueno. eh, ya para cerrar, yo aquí simplemente recomendaciones de lo que vimos hoy. Usar clasificación local en las tesis. Revisen cómo están haciendo eso y definan un punto de inicio lo más pronto posible y empiecen a usar eso local. El tema de indicadores en la 245, manejarlo mejor. En la 502, o los encabezamientos de materia, perdón, son como uno de los aspectos más importantes de este tema de las tesis, entonces prestarles más como requieren muchísima atención, y de resto
la nota que queda de una charla sobre material seriado que ya estaremos programando pues en la medida en que vayamos despejando Ahora, temas igual, pues pendientes. por eso les digo, o sea, no para todas las sedes es una prioridad hacer publicaciones seriadas ahorita. Entonces, si quieren, pues me parece que Pasto y Cali de pronto quisieran ahondar en el tema. Ya para las otras sedes, pues yo creo que ya tienen varios material de publicaciones seriadas ingresados. Entonces, podemos hacer una sesión con ustedes dos. Igual vuelvo y les reitero, el manual. Entonces, podemos hacer una sesión luego, pero por ahora yo quisiera que nos centráramos bien en libros y pues lo que el tema que nos compete mucho ahora es tesis. Entonces, desde que hagamos esos dos materiales, el ingreso de esos dos materiales bien, pues ya obviamente vamos a tener más facilidad en los otros materiales. Pero mientras no tengamos claridad en el ingreso de las etiquetas, en el material libro y en el material de tesis, que es más o menos el mismo. Ustedes ya vieron que lo único que nos cambia es la 502. Entonces, pues no vamos a poder como seguir. Y todavía estamos teniendo, o sea, en el reporte que tengo yo aquí para publicar mañana, todavía tengo varios errores en esas etiquetas. Entonces es mejor que nos pulamos muy bien en esto y vamos haciendo lo otro con más calma. Igual, por ejemplo, pueden hacer el ingreso así como dice en el manual y pues me llaman lo revisamos los registros. Dice Jorge de Barranca, la etiqueta 245, si hay un solo nombre, ¿cómo se coloca? Igualito, Jorge. En orden directo, por ejemplo, si dice que en este que hicimos, que solamente está este niño Juan Carlos López Contreras, si solamente él estuviera ahí, entonces se deja hasta acá, carambas, hasta acá donde está antes del azul. Entonces solamente se deja ahí. Pero pues igual sabemos que obvio las tesis siempre van a tener por lo menos un autor y por lo menos el director. Entonces siempre van a tener más cosas. Pero si es en los libros, que a veces encontramos solamente que está el autor y que no tiene otro tipo de coautor, entonces va hasta ahí, pero siempre tiene que tener subcampo C. Bueno, muchas gracias, Sandra, Con por mucho tu gusto. mar de conocimientos. Ahínco. No, que va, eso Eh, es solamente práctica. sí, ya se fue como una sugerencia a partir de, ustedes se acuerdan que hicimos como una pregunta de qué les gustaría y esto salió a partir de ahí, así es que estábamos abiertos siempre a buscar qué estrategia, qué ideas hacer para poder en cada una de estas reuniones ayudarles más. Entonces estamos siempre ahí atentos. Déjenos saber qué quieren, qué metodología usar y ahí vamos trabajando. Gracias a todos. Entonces, chao Sandra, muchas gracias. Con mucho Pues, gusto, cuídense todos. Nos hablamos luego. ok, hasta luego.